Alicia Mushka Kapaichi Mashikuna. El día de hoy tenemos una sesión de fotos para poder tener una foto profesional para el equipo de Quintidoco. Como Quichua Otavalo, para nosotros una parte importante de nuestra estética es nuestro cabello, es así que el día de hoy vine al baño un momento de las oficinas para poder ponerme la cinta en el cabello. Pero ¿por qué es tan importante mantener el cabello largo dentro de la cultura Quichua Otavalo? Y no solo la nuestra, sino también diferentes pueblos y nacionalidades. Hagamos un poco de memoria colectiva. El cabello es una manifestación física de nuestros pensamientos. Cuando yo era pequeña, mi madre solía peinarme, y al momento de peinarme se creaba como un cierto vínculo entre mi madre y yo, ya sea con la cinta o la trenza. Hablemos un poco de la cinta. La cinta del cabello nos ayuda a protegernos del sol, del viento, de diferentes agentes externos que podrían dañarlo. El cabello puede denotar incluso el estado de ánimo de una persona, su salud. Con la llegada de los españoles, se vio que tener el cabello corto significaba opresión, humillación, castigo, ya que muchos de los opresores lo que hacían era cortar el cabello de los indígenas en las plazas, como muestra de castigo o falta de obediencia. Incluso en la época de mis padres, incluso de la mía, podría recordar cómo muchos compañeros mestizos solían burlarse del cabello largo, incluso de la forma de la trenza de los hombres. El racismo y la discriminación eran tan fuertes que muchos compañeros decidieron cortarse el cabello o no utilizar la ropa para no ser presa del maltrato y bullying que se generaba. No me cansaré de decir que gracias a la lucha de muchas mujeres y hombres indígenas es que esta generación, nosotros, y me incluyo ahí, pudimos estudiar, y no para olvidar nuestra tierra, no para olvidar nuestras raíces, nuestro páramo, sino para llegar y poder protegerlo y poder ayudar a las comunidades. Demostrar que estos 500 años de resistencia por fin están dando frutos. Y bueno, por fin llegamos al lugar. Vamos a ir a las oficinas de Quintidoco, donde va a ser la sesión de fotos. Subimos por el ascensor y vamos buscando dónde eran las oficinas, ya que literalmente es como un laberinto. Poco a poco fuimos acercándonos. Primero empezamos fotos individuales y después las fotos grupales. Nuestro fotógrafo profesional el día de hoy fue Cristian Vallas. Y no les voy a negar, literalmente yo no soy buena para el modelaje, pero hice el intento. De hecho, gracias a los tips que me dieron y todo una situación muy profesional, se podía decir, perder el miedo a las cámaras, a las fotografías, y después de un rato ya pude relajarme y pienso que salieron unas fotos excelentes. Al final del video les voy a mostrar cómo quedaron las fotos. Espero que nos den un visto bueno. Acabado mi turno, siguieron mis compañeros. Podría decir que todo fue muy tranquilo. De hecho, fue gracioso también. Y divertido más que nada, porque personalmente yo no había hecho estas sesiones de fotos de manera profesional y me agradó mucho el trabajo de Cristian, así que les recomiendo mucho, de una manera muy profesional, y las fotos quedaron excelentes. Que me habían dicho, tómame una foto tomando la foto. Literal. Y bueno, yo no soy fotógrafa profesional, pero sí me gusta mucho tomar fotografías, incluso hacer los videos que ustedes ven. Aunque no me salgan tan bien, pero lo intento. Y eso es lo importante. Así que fue una tarde muy agradable para todos, muy graciosa, nos reímos. Porque eso es lo bonito de compartir en equipo, apoyarnos y ayudarnos. Incluso nos dimos un tiempo para poder hacer un poco de bromas. Y por fin, finalmente, después de un día tan cansado, literal, tomarse fotos es muy cansado. Y bueno, ahora sí vamos a ver si comemos algo, porque en verdad Kayakama Mashikuna, gracias por ver mi video y no se olviden de suscribirse o denle like a nuestra página. Que hasta Kayakama Mashikuna, Yupe Channel.